Hola a todas, todos y todes. Bueno, mi nombre es Janina Peli, soy docente de la cátedra de la Comisión 9 y 10, y estamos con Jessica Bonifacio, que también es de la cátedra de la Comisión 1 y 2. En esta oportunidad la intención es poder conversar acerca del módulo de sexualidad. Nosotros venimos de un proceso de conversar y trabajar distintos módulos, el primero sobre salud, el segundo sobre cultura, el tercero sobre la historia de la obstetricia, cuarto género, que quedaba un aspecto cuando vimos la diferencia entre sexo, género y sexualidad, ni queríamos abordar específicamente la sexualidad y en particular los derechos sexuales y reproductivos actuales en el país, cómo se abordan. Jessica es médica generalista, es residente en el Hospital La Reina, en Berisso, y en Centro de Salud, así que ella, la idea es que pueda contar un poco la experiencia de cómo se están llevando adelante las consejerías de salud sexual y reproductiva, y que podamos también relacionarlo de alguna manera con los módulos anteriores y con cómo se viene desarrollando en la actualidad y también sobre sobre el módulo de sexualidad. En particular, para arrancar y para poder trabajar el tema de sexualidad, lo importante es poder distinguir y romper con ese mito de que la sexualidad está relacionada con la relación coital, con la relación sexual, y pensar que en realidad la sexualidad es un aspecto central del ser humano que tiene que ver con cómo nos autopercibimos, cuál es nuestra orientación sexual, cómo nos vinculamos, digamos, poder pensarlo más ampliamente, y por eso, desde ese lugar, se ven las leyes también que tenemos en la actualidad, y cuando pensamos en sexualidad no solo pensamos en la ley de salud sexual y procreación responsable, sino también en la ley de educación sexual integral, digamos, en la ley de identidad de género, digamos, distintas leyes que ayudan a comprender la sexualidad desde distintos aspectos y que vamos a estar compartiéndolos, y ya los compartimos en algunas comisiones para que puedan conocer de qué se trata. Hola Jessy, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo surge lo de las consejerías? ¿Qué son centralmente? ¿Cómo se trabajan las distintas instituciones? ¿Qué experiencia tenés vos? Dale, bueno, puedo contar, por lo menos conociéndola más de cerca, de la experiencia de la Consejería de Berisso, que hasta el momento es la única consejería que existe en esa ciudad, y surge en realidad a partir de la iniciativa de un grupo de residentes y residentas de medicina general, de psicología y de trabajo social. Porque la residencia a la que yo pertenezco, en la que me estoy terminando de formar como especialista en medicina general, es una residencia interdisciplinaria. Por lo tanto, toda mi formación y toda la asistencia que brindamos desde ese espacio es interdisciplinaria. Eh, Surge de los mismos residentes poder empezar a conformar esta consejería en Berisso. Por supuesto que esto va de la mano con el protocolo de nación que después se toma en provincia, y que habilita a que existan estos espacios, que son espacios formales, legales, con respaldo en el Ministerio de Salud, en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud también, y es así como que se empieza a formar este dispositivo. Cuando decimos dispositivo, digamos, para que se comprenda, es un espacio sostenido, por supuesto, por grupos de profesionales, en este caso interdisciplinarios, eh, porque así entendemos la salud, digo, en este caso tal vez es más relacionado con la salud sexual, eh, pero en realidad todas las intervenciones que hacemos en salud es pensándolas por lo menos de una manera integral y amplia, ¿no? Y es así como se sostiene este dispositivo, con compañeros y compañeras de psicología, de trabajo social y de medicina general. Hace ya más de 5 años que funciona la consejería y, como decía, es la única para toda la ciudad de Berisso. Puntualmente, lo que se viene haciendo, porque no somos la única consejería en la zona o en la región, es trabajar articuladamente con otras consejerías, pero a su vez tratar de atender por área programática, si así se quiere, digamos. Entonces en la Consejería de Berisso en este momento estamos resolviendo las situaciones de Berisso, y en La Plata, según el barrio, se va como dividiendo el mapa,
para que las chicas que viven, las chicas o las personas con capacidad de gestar, en realidad, que están embarazadas y no desean continuar su embarazo, puedan dirigirse a la consejería más cercana según el lugar donde vivan. En nuestro caso, bueno, es la ciudad de Berisso en su totalidad, y eso también tiene como algunas complejidades, porque, bueno, Berisso es una ciudad que tiene aproximadamente 100.000 habitantes, por lo tanto, una sola consejería, digamos, no estamos dando abasto, esa es la realidad, y venimos como luchando para que se conforme otra consejería en otro punto de Berisso. La consejería hoy funciona en el Centro de Salud 44 de Berisso, Ramón Carrillo se llama, en 122 bis y 77, o 19, se llama la calle también del lado de Berisso, y lo que estamos es la zona de la franja de Berisso, que es lo que estaría pegado a la avenida 122 que divide La Plata de Berisso, para que se ubiquen un poco. Por lo tanto, estamos bastante alejados de todo el resto de Berisso y de Berisso Centro. Entonces estamos luchando porque se pueda conformar otra consejería con otro equipo de salud en el hospital o en algún otro centro de salud que esté más en el medio del mapa de Berisso, digamos, y en esto, bueno, poder dividirnos en cómo abordar todas las situaciones, que no solo tienen que ver con que no damos abasto y son un montonazo las situaciones que trabajamos, sino también en cómo generar mayor accesibilidad para las personas que necesitan acudir al centro de salud, porque muchas veces el tema de las distancias, el tema de tener que combinar más de un colectivo para poder llegar, bueno, genera también obstáculos o barreras para el acceso a la salud en este caso. Puntualmente, la consejería, digo, trabaja toda la cuestión de la salud sexual. Nosotros también, nosotros y nosotras, digamos, al ser médicas generalistas, nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el asesoramiento en métodos anticonceptivos o en distintas cuestiones de la sexualidad, también en el consultorio o en talleres que hacemos no solo en el centro de salud, sino en escuelas o en distintos espacios, digamos, del territorio en el que trabajamos, pero la consejería se centra más en aquellas personas que están embarazadas y por diversos motivos no desean continuar esa gestación. Y dentro de la consejería, que ahora si quieren puedo contar un poco más, se aborda obviamente también la cuestión de los métodos anticonceptivos en el caso de que esa persona desee utilizar alguno luego de la interrupción, y de ahí se desprenden un montón de otros temas, abordajes y seguimientos, porque bueno, la persona no es solamente lo sexual o solamente un embarazo no deseado, sino que traen, digamos, bueno, un montón de cuestiones que la atraviesan y que de alguna manera también se abordan en la consejería, o se va buscando la estrategia para, bueno, ver en qué momento y en qué tiempos se aborda cada una de las cuestiones que trae esa mujer o esa persona con capacidad de gestar a la entrevista, ¿no? Tal vez quiero aclarar, digo con más frecuencia mujer, porque verdaderamente la mayoría de los casos que vemos son de mujeres. No quiero con esto excluir a nadie, pero lo aclaro porque a lo mejor caigo más en la idea de siempre nombrar a las mujeres, pero bueno, obviamente es para las personas con capacidad de gestar. Bien, sí, eso, bueno, lo fuimos viendo en la materia, en las dificultades también que tienen de accesibilidad a los sistemas de salud, las personas con distintas identidades de género y cómo acceden o no, ¿no? De hecho, hay algunas experiencias donde se hacen consejerías específicamente para transgénero, travestis y transexualidad, eh, pero bueno, la intención es como en cada una de las consejerías también se da la apertura, o en cada uno de los espacios de los centros de salud en general, no solo en las consejerías, se da apertura para que todos, todas y todes podamos acceder de igual manera a la salud. Me parece que es interesante lo que traes, Jessy, en relación a cómo se piensa la salud, de esto que incorporábamos desde la primera unidad, de poder pensar desde los determinantes sociales y pensar que la salud no es solamente una cuestión orgánica y biológica, sino que tiene aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos que tienen que ver con lo económico, con el contexto, con los vínculos, digamos, cómo pensar la complejidad de la salud y que probablemente se exprese en estos espacios, ya sea para pensar o sea, cómo a partir de la demanda, ¿no? Que viene de la persona que se acerca a la consejería o al consultorio o a los propios talleres que se hacen en el territorio, después uno puede abordar un montón de cosas si uno tiene una mirada amplia desde lo biopsicosocial.
Sí, y que de hecho esto mismo bueno, hemos trabajado en la primera unidad y que vos estás mencionando, es algo que se ve constantemente en todas, digamos, en todas las situaciones que trabajamos en los centros de salud y también en la consejería, incluso eso está incorporado de esa manera dentro de las causales que utilizamos un poco para enmarcar legalmente el motivo por el cual la mujer o la persona con capacidad de gestar desea interrumpir ese embarazo. Eh, Digo, ahí se consideran las causales de la salud de una manera integral y por eso, como a modo de justificativo, si se quiere, uno puede tomar cuestiones que tal vez tengan que ver pura y exclusivamente con lo biológico, pero también con cuestiones sociales y psicológicas o emocionales que ameritan o que determinan que de alguna manera la interrupción del embarazo sea la mejor opción para esa situación en particular. Entonces, también pensando la salud de una manera integral, es como incluso podemos abordar cada una de estas situaciones de embarazos no deseados, no planificados, no proyectados, por distintos motivos, y que a lo mejor eso marca cuál es la urgencia, ¿no? En esto de la demanda que va específicamente a la consejería. Y a veces es lo que ponemos como prioridad porque es el momento y es lo que urge, y a eso viene la demanda, pero después a partir de ahí se abre un abanico, digo, de trabajo y de acompañamiento que tiene que ver con un montón de otras cosas, como puede ser una situación de violencia, o un acompañamiento en alguna problemática específica de salud, y en esto me refiero a lo mejor a algo más biológico, físico u orgánico, incluso a pensar en cómo hacer una derivación o un contacto con el centro de salud de referencia de esa persona, porque por esto mismo que yo te decía, de que muchas veces la consejería queda súper lejos del lugar, del barrio de donde viene esa mujer, bueno, también es empezar a planificar, bueno, un trabajo en red para que sea cual sea la institución que tendría que acompañar a esa mujer según su situación, bueno, se pueda hacer un contacto y una referencia y poder también trabajar con distintos equipos de distintos sectores muchas veces, no solo las cuestiones se resuelven con instituciones de salud, sino que también hay que pensar en cómo abrir el juego a instituciones de otros sectores, pero que por esta misma mirada integral que tenemos de la salud, sabemos que tienen que ver y que van a, a influir en las condiciones de salud o no de las distintas personas. Así que un poco en esto de los causales que está dentro de los protocolos y de lo que dice el Ministerio de Salud es también de lo que nos agarramos, para decirlo de alguna manera, como para poder justificar en nuestras historias clínicas o en los informes que se deben elevar a distintos lugares, bueno, se enmarca un poco de esa manera cuál es la situación de cada mujer. Te hago una pregunta que fue algo también de lo que surgió cuando hicimos el Zoom con Rocío, que hablamos sobre este tema de, bueno, digamos, hasta dónde llega lo de la interrupción legal del embarazo en los casos, ¿no? Que es lo legal, que hoy en día es por lo que ustedes trabajan y es el protocolo que tienen que seguir, y cuál sería el alcance si se legaliza el aborto, como fue una de las peleas que se hizo desde el movimiento de mujeres en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, digamos, en dónde estaría la diferencia o cómo trabajan hoy en día ustedes y cuáles eh, las necesidades o los requisitos centralmente para trabajar desde salud. Yo creo que lo principal sería que, si se quiere, la legalidad o avanzar, ¿no?, en el proyecto que se ha discutido en el último tiempo, digo, en diputados, en senadores y demás, hay un punto que es crucial y que va a permitir de que las consejerías se conozcan y que se sepa que es parte de un derecho que tenemos las personas. Eso va a ser para mí el punto principal, digamos, ¿no? Porque la realidad es que muchas veces las consejerías se desconocen, por lo tanto, las mujeres ni siquiera saben que tienen este derecho, que tienen esta oportunidad, que va a haber un equipo de profesionales que la pueda acompañar, que la pueda asesorar, que le puede dar ciertas recomendaciones. Entonces, ya no tener la información es la primera barrera y es el primer obstáculo. Me parece que darle mayor legalidad a lo que estamos haciendo, y con esto me refiero a que haya una ley, no quiere decir que sea ilegal lo que estamos haciendo, por eso mencioné al principio que
está el Ministerio de Salud detrás de las consejerías, hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, nada de esto es algo oscuro, ni siquiera que lo hacemos un par de iluminados con buena onda o con cierta perspectiva, no, esto está, digamos, enmarcado en un ámbito formal, ¿sí? Y es público y no nos escondemos de nada ni de nadie. Pero me parece que avanzar en el proyecto que se ha discutido el último tiempo en nuestro país nos va a permitir principalmente esto de que sea algo de fácil acceso, conocido, para que cualquier persona acceda con mayor rapidez, digamos, y que esté institucionalizado en todas las instituciones que tienen que ver con la salud o que se relacionan de alguna manera con la salud, porque a veces queda un poco acotado a los lugares donde existen estas consejerías o donde hay un profesional que conoce a alguien que trabaja ahí, ¿no? Entonces como depende mucho en las manos de quién caes, de si te va a asesorar o te va a derivar o te va a pasar la información o no, y eso no debería ser así, esto tiene que estar, digo, homogeneizado, unificado y centralizado. Es la única manera de que funcione ampliamente y que sea accesible para la mayoría, digamos. Eso me parece que es el primer punto. Después, sin entrar en detalles, puede llegar a variar según cuál sea el proyecto que se apruebe de ley, la cantidad de semanas, digo, en las que se puede acompañar o no esta decisión de interrumpir un embarazo, pero eso también depende mucho de qué proyecto concretamente se apruebe. Me parece que digo, tal vez entrar como en ciertos detalles incluso más legales, no sé si aporta mucho, y a su vez seguramente se me van a escapar un montón de detalles, pero bueno, por lo menos para que sí conozcan, lo que se puede hacer hasta el momento, y que es un poco lo que hacemos en las consejerías, es acompañar a todas las personas que están embarazadas y que no desean continuarlo de menos de 12,6 semanas, o sea, 12 semanas y 6 días de gestación. Eso es para lo que estamos habilitados, para brindar la información que se sabe científicamente, que es la más segura, por lo tanto la que genera menos riesgos para las personas, que es la más efectiva a su vez, y para que también se sepa, no es que nosotras hacemos ninguna interrupción, nosotras le damos información a las personas basada en estos protocolos que les comentaba, para que las personas puedan hacer la interrupción en su propia casa, o sea, ambulatoriamente. Obviamente, ese es un punto, el de la edad gestacional, ¿sí? Pero también hay que evaluar un montón de otras cuestiones a la hora de pensar si es viable o no hacer una interrupción en el domicilio, o sea, ambulatoriamente o no. Muchas veces el equipo evalúa y considera que, según la situación de la persona, dadas ciertas cuestiones específicas, es preferible que esa persona sea derivada a un segundo nivel, o sea, a un hospital, para que la interrupción sea llevada adelante por un profesional en un hospital. Y además, por la edad gestacional, siempre que supere las 13 semanas de gestación, estamos obligados a presentar un informe al programa de salud sexual y procreación responsable, que es el que regula de alguna manera todas las consejerías, entre otras cosas, y ellos se encargan de ubicar un hospital que tome la situación y la resuelva. O sea que no solo es la edad gestacional el límite de las consejerías, sino también particularidades de cada situación. Por ejemplo, en esto vuelvo a lo de la importancia de mirar, ¿no?, las situaciones y considerar la salud de una manera integral y amplia. Digo, si hay una mujer que vive con su familia en una casa donde las condiciones, digo, por ejemplo, no tener baño dentro de la casa o no tener agua, o sea que las condiciones de higiene, de intimidad, ¿sí?, de espacio, no van a estar garantizadas, o convive con el agresor, con una pareja agresora, o sea, donde encima se cruza una situación de violencia de género, por ejemplo, y nos ha pasado un montón de veces de que incluso su pareja agresora no conoce de la situación del embarazo o no sabe de que la mujer va a interrumpirlo. Entonces, en esas situaciones, no es la casa el mejor lugar donde la mujer puede hacer la interrupción. Entonces ahí es donde se evalúa y se piensan estrategias para que esa mujer pueda internarse en un hospital, ¿no? Bueno, ahí es como que hay que tejer toda una estrategia dependiendo cada caso. O si la mujer tiene alguna enfermedad, alguna patología de base que conviene que sea acompañada, digamos, en un hospital y tenga cierto seguimiento clínico, bueno,
todas estas cuestiones, por dar algunos ejemplos, se tienen que tener en cuenta. Bien, buenísimo. Sí, me parece esto que vos decías, me parece que es interesante, y más teniendo en cuenta también la cuestión de género, que vos lo traés como otra de las cuestiones que también vimos, pero que me parece que está totalmente relacionado, que tiene que ver con cómo estas relaciones asimétricas, ¿no?, de poder que se dan muchas veces en los vínculos o en la propia, en el propio rol de la mujer en esta sociedad, que se expresa en todo el recorrido de la sexualidad, donde muchas veces, o por lo menos eh, dentro de los textos que damos en este contenido, por ejemplo, se veía de que antes, en los 50 y demás, la forma de controlar la sexualidad tenía que ver con las esterilizaciones forzadas o con obligar ciertos métodos anticonceptivos sin que la mujer esté informada, y cómo eso fue desarrollándose y avanzando también por el propio movimiento de mujeres, de pensar en que nosotras también tengamos el control de nuestra reproducción, y que es parte de los derechos sexuales y reproductivos saber y primero informarse, conocer de qué se trata cada método y bueno, y todas estas prácticas que están en el sistema de salud y que son legales para poder obtenerlas, y después también uno decidir, ¿no? Si quiero tener hijos, si no quiero tener, con cuánto tiempo de distancia y demás, y que muchas veces se pone en juego, en debate, si es una decisión solo de la mujer o es una decisión de la pareja. Antes se pedía el consentimiento también de la pareja o del adulto, del padre, o depende de si no tenía pareja, digamos, hay un montón de cosas que fueron cambiando y que tiene que ver con el propio proceso que fuimos haciendo las mujeres, y con eso también las distintas identidades de género, para poder avanzar en estos derechos y hoy en día estar hablando de todas estas cosas con mayor libertad, que falta obviamente, pero con mayor libertad, ¿no? Y creo que de esa forma se ve lo de la discusión de género o estas desigualdades. Sí, y en esto que vos decís, que eh, bueno, ahí uno como recapitulando también, bueno, dice cómo lo de la sexualidad es algo que nos atraviesa, digo, en las distintas etapas de nuestra vida, pero cómo desde la educación, con la aplicación de la ESI, se podrían ir trabajando estas cuestiones, ¿no? Digo, socialmente y culturalmente también hay un trabajo grosso para hacer, eh, y a veces esto un poco también bueno, de las cuestiones de género, a veces uno siempre cae en el ejemplo tal vez más fácil de ver, que son las situaciones de violencia de género, pero en realidad hay un montón de violencias, ¿no?, en la vida cotidiana de muchas mujeres, eh, que a veces no son ni siquiera identificadas de tal manera, ¿no? Entonces también es cómo ir haciendo un trabajo con estas personas, para darles como de alguna manera la posibilidad primero de entender lo que les está pasando, de lo que están viviendo en carne propia, y también de cómo tener algunas herramientas para posicionarse, ¿no? O poder actuar o activar de otra manera, accionar de otra manera. Y hay pequeñas cosas de la vida cotidiana, que es esto, ¿no? De, bueno, mi pareja no quiere usar preservativo. Bueno, eso también es violencia, ¿no? O yo le pedí que lo usara y no lo usó, me mintió, después me di cuenta, no me avisó que se pinchó el preservativo. Digo, hay un montón de pequeñas cosas, ¿no? Que, o bueno, o no sé, no me tomé la pastilla del día después, como se le dice popularmente, que en realidad sería anticonceptivo de emergencia, pero, y bueno, y era como mi responsabilidad no hacerlo, pareciera que los métodos anticonceptivos hormonales son una responsabilidad de las mujeres y el preservativo es del hombre, que esa idea también es incorrecta, ¿no? Bueno, como que van apareciendo un montón de pequeñas cosas de la vida cotidiana, de que tienen que ver, nada, con digo, con lo que aporta nuestra educación, pero también con las cuestiones familiares, ¿no? Y en realidad es un mundo y podríamos como extendernos en un millón de cosas, pero claramente los avances que venimos teniendo, incluso los avances con respecto al debate del aborto y a la lucha, digamos, por una ley, o por el proyecto de IBE, que sería incluso, creo que más avanzado, ¿no? Porque no es solo por la interrupción legal, sino es por la interrupción voluntaria, digo, no tener que darle lugar al Estado en nuestras vidas para que acepte o no que podamos hacer una interrupción, ¿no? Creo que, bueno, es un paso más, pero vamos en ese camino y tiene que ver principalmente con la organización, digo, de las mujeres y con la lucha que se viene dando a lo largo de tantos años, ¿no? Sí, es interesante lo que traes de los mitos, ¿no? De los mitos o de quiénes son
las responsabilidades, porque también uno analiza la cantidad, por ejemplo, de métodos anticonceptivos que hay y que en realidad la mayoría están puestas para controlar la reproducción femenina y no tanto para la masculina. Cómo también se difunde poco, por ejemplo, no sé, se habla más, por ejemplo, de la ligadura de trompas que de la vasectomía, como, digamos, como también en estas cuestiones se expresa la cuestión de género, y también pienso en cómo se expresa la cultura, porque esto que vos decías de los vínculos y de la crianza y de la familia y de la educación también tiene que ver, me parece, con una cuestión cultural en que vivimos que hace a que se expresen ciertas ideas, ciertos prejuicios, ciertos mitos, creencias, también en la sexualidad, y que muchas veces eso imposibilita eh, que se pueda conocer más el saber científico o lo que de verdad podría suceder, y que no solamente tiene que ver con distintas culturas, sino que en nuestra propia cultura eso también está presente y que lo vemos en todos estos espacios. Capaz que estaría bueno que si querés contar algunas de estos mitos o creencias, bueno, ya algunos los nombraste, vos lo ves, y si ves diferencias, por ejemplo, entre distintas culturas, entre distintas comunidades, si hay alguna cuestión que sobresale, cómo lo trabajan para pensar la interculturalidad también y el respeto hacia las creencias, cómo trabajan eso del respeto a las creencias y el saber científico también. Sí, bueno, de hecho, hay situaciones en las que está súper marcado, digo, hay cuestiones religiosas o cuestiones que tienen que ver muchas veces con el lugar de origen de las personas que marcan completamente la manera en la que la persona transita este proceso y también nos marcan a nosotros como equipo a la hora de pensar, bueno, cómo intervenir, cómo acompañar y muchas veces sin poder romper con ciertas estructuras, porque es tan profundo lo cultural, es tan profundo, digamos, lo que tiene que ver con nuestra educación y la sociedad, digamos, que eh, no siempre en una consejería podemos resolver todo, ¿no? Pero sí es cierto que, digo, hay mujeres que viven esta situación de maneras diversas, algunas con mucha angustia y otras, digo, con mucha tranquilidad, porque esto cambia esto de poder estar segura, de tener información, de usar la herramienta con la tranquilidad de que, bueno, estoy eligiendo en este momento no continuar este embarazo, no ser madre, por los distintos motivos que sean. Pero también en muchos casos ha atravesado la cuestión religiosa, digo, situaciones que incluso después requirieron un seguimiento más específico desde la psicología, porque eh, realmente fue algo que marca a algunas personas. Entonces, lo religioso se atraviesa un montón. Esta idea de Dios me va a castigar, Dios nunca me va a perdonar, son expresiones que hemos escuchado muchas veces eh, y es recontradictorio por momentos porque la mujer por un montón de motivos desea interrumpir, pero es como que la culpa que se genera, o muchas veces afrontar esto solas, porque no son la mayoría de los casos en las que están acompañadas y mucho menos por el progenitor, muchísimo menos. A veces vienen acompañadas por la madre, por una amiga, digo, cada una va como armando la propia red dentro de sus vínculos, pero eh, pocas veces son las parejas las que están ahí, digo, tomando también la responsabilidad y acompañando y respetando la decisión de su pareja. Y también, si bien entiendo que obviamente el patriarcado es mundial y el machismo está en todos lados, hay ciertas como culturas o ciertos países donde es, no sé cómo decirlo así, es más profundo, más no sé, está como de algún modo hasta institucionalizado, pero nos ha pasado con mujeres de Bolivia, de Perú, donde es mucho más duro todavía el acompañamiento y poder, digamos, vivir el proceso con otra tranquilidad, con otra certeza incluso. Es como, y eso es re complejo también como equipo, o sea, trabajar la interculturalidad y cómo también es un eje transversal en nuestra formación y en nuestro abordaje, como, digamos, más asistencial si se quiere, es también recontra difícil, pero se expresa en todo y en la sexualidad es impresionante. Y donde incluso muchas veces
digo, la cuestión de los métodos, la cuestión de la crianza, la cuestión del embarazo en general, ya sea que se quiera interrumpir o no, es una cuestión de la mujer, o sea, no, el hombre muchas veces está como instalado de que no tiene mucho para hacer o no le corresponde incluso. De hecho, nos ha pasado de miles de veces en las que a lo mejor la chica se entera que está embarazada, tiene una pareja estable o no la tiene y respuestas tipo, me arruinaste la vida, ¿no? Y digo, bueno, y que se borran, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están naturalizadas, que tienen que ver con la cultura y con la falta de educación, digo, no por la falta de un nivel educativo me refiero, sino a incluso cómo dentro de los espacios educativos se aborda o no se aborda nada de esto. Entonces, eso se expresa un montonazo, realmente. Sí, sí, por eso es importante retomar lo de la educación sexual integral, porque en realidad uno desarrollaría líneas generales más allá de las creencias particulares de cómo pensar estos temas de una manera por fuera de lo religioso o por fuera de las distintas creencias o solamente pensar que, bueno, las familias son las que tienen que dar herramientas sobre la sexualidad y sobre los derechos sexuales y reproductivos y en realidad son derechos que son que que tenemos y que están por ley. Entonces es importante que se puedan pensar más allá de la familia como institución, sino ir a una cuestión más educativa de la salud, digamos, de pensarlo más ampliamente. Ujú. Bueno, Jessy, ¿algo más que quieras contarnos de esto? Decirle algo a las estudiantes que nos están escuchando, a les, digo las porque son mayoría mujeres, pero bueno, contanos, así podemos cerrar y cualquier No, cosa igual hacemos después una próxima para si surgen algunas preguntas. sí, no, en realidad me parece que, digo, como en cualquier otra práctica, la salud se trata es un derecho y se trata de derechos, y me parece que está bueno situarnos ante cada intervención y ante cada ley, posicionarnos como profesionales de la salud. Acá no se trata de mis creencias o mi opinión personal, digo, es muy importante salir como del lugar de juez, ¿no? O de jueza en estas situaciones como en tantas otras que a veces son más candentes o dividen aguas, ¿no? Eh, entonces es importante ubicarnos en ese lugar neutral. Digo, somos profesionales de la salud o van a serlo y hay leyes. Por lo tanto, tenemos la obligación de garantizar ciertos derechos y de acatar eh, leyes que van en pos de avanzar en estos derechos y bueno, y correr un poco lo personal, ¿no? Corrernos un poco del lugar de aconsejar o de pensar que a la que le estoy hablando podría ser mi hermana, mi hija. Digo, ese no es el lugar que ocupamos. Entonces, tal vez como para correr a un lado, digamos, un montón de debates que están inmersos en la sociedad. Digo, el aborto es un tema que divide aguas en nuestro país y en muchos países más. Entonces me parece que está bueno poder ubicarnos en el lugar de profesionales de la salud y de que debemos garantizar derechos en la medida que tengamos las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando hay herramientas, cuando hay leyes, cuando hay instituciones que pueden dar respuesta a estas demandas, tenemos que estar a la cabeza de acompañar a las personas al margen de lo que pensemos individualmente. Y para eso, obvio que siempre es enriquecedor el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, poder reflexionar sobre estas cuestiones, actualizarse, investigar. Hay mucho para leer y siempre está bueno como, bueno, preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, es sabido que en muchas instituciones de salud se baja línea desde arriba de que todos deben ser objetores de conciencia. Bueno, un poco cuestionarnos, darnos lugar a poder preguntar, a poder ir un poco más allá, pensando en que, bueno, ese es un poco el rol que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la salud, y creo que es lo que nos tiene que mover. Hoy estamos hablando tal vez de lo del aborto, pero son un montón de otras prácticas que tienen que ver y que, digo, también a nosotros nos atraviesan cuestiones culturales, ¿no? Entonces, bueno, cómo un poco correr eso al costado y pensar en qué lugar estamos ocupando, digo, y a su vez si trabajamos en el Estado, debemos responder a un montón de cuestiones que el Estado debe garantizar, por lo tanto me parece que eso es como lo más importante.
Sí, sí, bueno, esto que siempre decimos, digamos, de la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona con la que estamos trabajando, porque si queremos también tener éxito en nuestras intervenciones, no podemos solamente dirigir, sino pensar al otro como un sujeto activo que piensa, que actúa, y que si no, no le convence o no le gusta la respuesta que nosotros damos, va a ir a otro lugar, no es que va a hacer lo que nosotros solamente digamos que haga, digamos. En algunos lugares o en algunas situaciones sí, pero en general creo que acceden y buscan otros espacios, así que siempre es importante ser herramienta de lo que la gente necesita. Ujú, totalmente. Bueno, gracias. Espero que les haya interesado, les haya servido este espacio, esta charla. Y bueno, ante cualquier duda, consulta, pregunta, comentario, estamos a disposición para escucharlos, para leerlos y para responder. Buenísimo.